Nunca fui un hombre supersticioso, menos en mi oficio. Soy trailero y la carretera México-Puebla es como mi segunda casa. He recorrido esos kilómetros tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Además, soy un mecánico excelente, algo que aprendí de mi padre. Por eso, cuando el motor de mi camión se apagó de repente, en medio de la noche, no me preocupé demasiado. Pensé que sería algo menor, quizás una manguera suelta o una falla en la batería. Me estacioné al costado del camino, encendí mi linterna y bajé a revisar el motor. El silencio en ese tramo de la carretera siempre me pareció relajante, pero esa noche había algo distinto. No sabría decir qué, pero el aire se sentía pesado, casi opresivo. Hice una inspección rápida, buscando cualquier señal de problemas, pero todo parecía en orden. No había ninguna razón aparente para que el camión se hubiera detenido. Al cerrar el cofre, noté que la noche parecía más oscura de lo habitual. Las estrellas, que siempre me habían acompañado en mis trayectos nocturnos, estaban ausentes y la luna se escondía tras gruesas nubes negras. Una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Regresé al camión, dispuesto a intentar arrancarlo de nuevo. Mientras me acercaba a la puerta de la cabina, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba mal, lo supe, en cuanto vi una silueta en la penumbra, parada justo al lado de la puerta. La linterna se me cayó de las manos y por un momento me quedé paralizado. Ahí, frente a mí, estaba mi esposa, pero mi esposa llevaba 2 años muerta. Sentí que mi corazón se detenía. Era ella, sin duda alguna, su cabello negro como la noche, su piel pálida, esos ojos que solían mirarme con tanto amor, pero ahora esos ojos estaban vacíos, sin vida. No sé cuánto tiempo estuve ahí, petrificado por el miedo, pero su voz, suave y triste, me sacó de mi trance. Carlos, necesito que te deshagas de mis cosas, me dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Yo no podía hablar, no podía moverme. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar ella aquí? No puedo descansar, continuó. Mientras mantengas esos recuerdos, deshazte de todo, Carlos. Por favor. La desesperación en su voz me desgarró el alma. No entendía por qué me pedía eso. ¿Por qué ahora? Todo lo que había guardado de ella, sus fotos, su ropa, los recuerdos de nuestra vida juntos. ¿Cómo podía deshacerme de todo eso? No, susurré, aunque mi voz apenas fue audible. No puedo. Ella dio un paso hacia mí y el frío que emanaba de su cuerpo me envolvió. Podía ver la tristeza en sus ojos, una tristeza que nunca había visto en vida. Si no lo haces, nunca encontraré paz. Y tampoco tú. De repente, todo cobró sentido. El camión que se apagó sin razón, la oscuridad que me rodeaba, la aparición de mi esposa. Era ella, su espíritu, atrapado entre este mundo y el otro, incapaz de descansar porque yo me aferraba a su recuerdo con tanto dolor. Sabía que tenía que hacerlo, no por mí, sino por ella. Me quedé allí, mirando a mi esposa una última vez, sintiendo el peso de su mirada. Luego, lentamente, asintió con la cabeza y comenzó a desvanecerse en la noche. Cuando finalmente desapareció, el motor del camión arrancó solo, el rugido del motor llenando el aire. Subí al camión, con la mente nublada y el corazón pesado. Sabía lo que tenía que hacer al llegar a casa, y aunque el dolor era casi insoportable, también sabía que era lo correcto, porque amaba a mi esposa más que a nada en el mundo, y si deshacerme de esos recuerdos le daría paz, entonces lo haría, aunque me destrozara en el proceso. Desde esa noche, cada vez que recorro la carretera México-Puebla, miro al asiento del copiloto y me pregunto si volveré a verla.
Quizás lo haga cuando finalmente haya cumplido su último deseo. Y tal vez, entonces, ambos encontraremos la paz que tanto anhelamos. En la vasta extensión de la carretera México-Nogales, aproximadamente a unos 70 kilómetros de Guasave, Sinaloa, existe un tramo en el que las historias de terror parecen tejerse con el polvo y el sol abrasador. Esta es la historia que los camioneros comparten en sus descansos, en las gasolineras y en los pequeños pueblos a lo largo de la ruta. Un buen día, un camionero conocido por su amabilidad y generosidad, llamado Carlos, viajaba solo en su camión por la carretera desierta. Carlos era un hombre de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, y su buena voluntad lo llevaba a ofrecer un aventón a los que encontraba en la carretera. Aquella tarde, el sol estaba particularmente implacable, y Carlos vio a un hombre caminando al borde de la carretera, desarrapado y claramente agotado. Sin pensarlo dos veces, Carlos detuvo su camión y le ofreció un aventón al desconocido. El hombre aceptó con una sonrisa que parecía agridulce. Se subió al camión y durante los primeros minutos de viaje, la conversación entre ambos fue educada y superficial. El hombre parecía agradecido y aunque su presencia era algo inquietante, Carlos se mantuvo cortés. Sin embargo, a los 15 minutos de viaje, el hombre comenzó a mostrarse inquieto. De repente, sin previo aviso, sacó una navaja afilada y se lanzó contra Carlos, terminando con su vida en un brutal acto de violencia. Carlos cayó al suelo de su cabina. Su vida se desvaneció en un instante. El hombre, con la misma frialdad con la que había abordado el camión, abandonó el vehículo y desapareció en la carretera, dejando a Carlos sin vida y su camión detenido en el camino. Desde aquel trágico evento, el espíritu de Carlos empezó a vagar por la carretera en el lugar exacto donde había sido asesinado. Su presencia se manifestaba principalmente a otros camioneros que transitaban por el tramo. Aunque al principio parecía una simple aparición, pronto se descubrió un patrón inquietante. Cada vez que un trailero se encontraba con el espíritu de Carlos, éste les pedía que lo llevaran en su camión. El espíritu, ya en la cabina del camión, con una voz que resonaba con una tristeza profunda, ofrecía un consejo escalofriante: no confíes en nadie. Llevar a un extraño puede ser mortal. A los 15 minutos de haber sido recogido, el espíritu desaparecía repentinamente enfrente de los ojos del chofer, dejando a los camioneros perplejos y aterrorizados. La advertencia era clara, pero no todos la tomaban en serio. La verdadera amenaza no era el encuentro con el espíritu, sino ignorarlo. Los camioneros que se encontraban con el espíritu y optaban por ignorar su solicitud se encontraban con un destino abominable. Exactamente 15 minutos después de haber visto al espíritu, sufrían un accidente, a menudo fatal, que les recordaba la advertencia de manera cruel y violenta. La historia de Carlos se convirtió en una leyenda temida entre los camioneros. Muchos aseguran que han visto la figura de un hombre en el borde de la carretera, con un brillo extraño en los ojos y una expresión que mezcla desesperación y advertencia. Cada vez que un trailero se enfrenta a esa figura, el corazón se les acelera y el temor se apodera de ellos. Así, la carretera México-Nogales se mantiene como un escenario de misterio y terror. Los camioneros saben que la aparición de un extraño pidiendo un aventón puede ser una prueba de su suerte y su valentía, y que el tiempo de 15 minutos se ha convertido en una marca de advertencia y destino. La historia de Carlos
sigue siendo un recordatorio escalofriante de que la bondad puede convertirse en una trampa mortal. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Y recuerda, has escuchado un relato de terror en las noches